Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Gene Mathematics. Hoy le vamos a explicar expresiones algebraicas. Ese es el tema que estaremos trabajando en el día de hoy. Antes de comenzar a darle ejemplos sobre expresiones algebraicas, deben de saber qué son las expresiones algebraicas. Pues jóvenes, una expresión algebraica es una combinación de números reales, que son la constante, con literales o letras, que son las variables. Estas cantidades se representan mediante operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación, entre otras. Ejemplos de expresiones algebraicas pueden ser, vamos a ponerle dos ejemplos. La expresión 3 por A más 2 por B menos 5. Esta expresión es una expresión algebraica, porque según la definición es una combinación de ¿qué? De números reales con letras, que estas cantidades pueden ser representadas mediante las operaciones de ¿qué? De suma, resta, multiplicación, división y potencia. Y esta expresión algebraica consta de todo esto que está aquí siendo mencionado. Ok, vamos a suponer que de esa expresión, jóvenes, le dicen a ustedes que identifiquen las constantes y las variables. Pues es bastante fácil. Para esta expresión, las constantes son, lo voy a poner con rojo, voy a escribir aquí constantes. Como son los números, en este caso son 3 positivo, 2 positivo y menos 5. Estas serán las constantes para esta expresión. Ahora, si me piden que identifiquemos las variables. Vamos a escribir aquí variables. Para esta expresión algebraica, las variables son la vocal A y la letra B. Ok, estas serán las variables para esta expresión algebraica. Supongamos que ahora nos dan la siguiente expresión y nos dicen que debemos identificar si es una expresión algebraica. Por ejemplo, vamos a escribirlo con negro. Bien, entre paréntesis, z elevado a la segunda potencia más 8, cierro paréntesis, abro paréntesis, 5 multiplicado por z elevado a la cuarta potencia menos 7. Ok, jóvenes, esto que está aquí es una expresión algebraica. Ok, tenemos variables, tenemos constantes, tenemos cantidades que están siendo representadas por suma, por resta y por multiplicación. Por lo tanto, es una expresión algebraica. Entonces, para esta expresión, mis constantes son los números 8 positivo, 5 positivo y por último menos 7. Bien, jóvenes, esas serán las constantes para esta expresión algebraica. Ahora, si nos piden que identifiquemos las variables, en este caso las variables son, solamente hay una, la z. Bien, aquí está fácil. Pero ahora supongamos que nos están pidiendo también que identifiquemos los exponentes. En el caso de que nos pidan también que identifiquemos los exponentes, pero para la segunda expresión, entonces voy a escribir aquí exponentes. Bien. Para este caso, los exponentes serán, vamos a ver, la variable z tiene un exponente 2, entonces nuestro primer exponente es el número 2 y la otra variable z tiene el exponente 4. Bien, entonces para esta expresión mis exponentes serán 2 y 4. Para la primera expresión, para la letra A será 1 y para la letra B será 1. Ok, jóvenes.
Ahora, jóvenes, le estaré explicando qué es un término algebraico. Un término algebraico, jóvenes, es una expresión algebraica y representa una cantidad. A los términos algebraicos también se le conocen como monomio y consta de coeficientes, bases y exponentes. Bien, jóvenes, ahora le estaré escribiendo varios ejemplos de términos algebraicos. Vamos a escribir aquí ejemplos. Por ejemplo, tenemos la expresión menos 8 por y elevado a la tercera potencia. Ok, jóvenes, esto es un término algebraico. Si ustedes se fijan, la definición me dice que consta de coeficientes, bases y exponentes. Y efectivamente, este término algebraico consta de esas tres características. Vamos a escribir aquí. El coeficiente para este término algebraico es el número menos 8. Ok, les recuerdo que el coeficiente se refiere al número. Entonces, vamos a seguir. La base. Para esta expresión, la base es, vamos a escribir base, Y. Entonces, esa es la base para esta expresión. Y por último tenemos el exponente. Bien, jóvenes. Para esta expresión algebraica o término algebraico, el exponente es igual a 3. Okay. Ustedes saben que el exponente siempre está arriba del número. En este caso está, corrección, encima de la variable. Entonces, vamos a ponerle otro término algebraico. Otro ejemplo de término algebraico, ahora con fracciones, puede ser 1/3 multiplicado por m y por n elevado a la potencia x. Esto también, jóvenes, es un término algebraico, en donde para esta expresión el coeficiente será o es 1/3. La base es m y n. Aquí en este caso tengo dos bases. Y por último los exponentes. Los exponentes son 1 y x. Seguramente ustedes están preguntando, profe, ¿y ese 1 de dónde salió? Pues, jóvenes, ese 1 salió del 1 que no se marca, que está encima de la variable m. Ok, ahí está. Cada vez que usted vea una variable sin un exponente marcado, es porque hay un 1 que no se marca. Ok, tienen que tener eso muy en cuenta. Entonces, vamos a ponerle ahora otro término algebraico, pero un poquito más difícil. Bien, entonces, menos 3/4 multiplicado por 2x más 1 elevado al exponente menos 2. Bien, tenemos ahora, jóvenes, este término algebraico. Es un término algebraico porque les recuerdo que representa una cantidad y efectivamente esta expresión representa una cantidad. Para esta expresión, mi coeficiente es menos 3/4, que es el número. La base ahora es fácil, identificamos el coeficiente, eso es lo más fácil. Pero ahora la base. Seguramente ustedes deben de estar pensando que la base es x, pero no, jóvenes, no es así. En este caso, la base es 2x más 1. Esa es nuestra base. ¿Por qué? Porque tenemos esta expresión elevado al exponente menos 2. Por lo tanto, esta es mi base. Y por último, el exponente, que es menos 2. Ahora, jóvenes, les estaré hablando sobre los
términos semejantes. Términos semejantes. Antes de hablar sobre los términos semejantes, jóvenes, debemos de conocer su definición. Presten atención. Dos o más términos son semejantes cuando los mismos exponentes afectan a las mismas bases. En pocas palabras, cuando tienen la misma parte literal. Vamos a ponerle ahora, jóvenes, varios ejemplos de términos semejantes. Ejemplos. Vamos a escribir aquí ejemplos. Ok. Un ejemplo de término semejante es la expresión menos 7 por b con la expresión 4 por b. Estas dos expresiones son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. Ambos coeficientes están siendo acompañados por la variable b. Otro ejemplo de término semejante es la expresión menos 8x elevado a la segunda potencia por y elevado a la tercera potencia con el coeficiente 7 por x al cuadrado por y elevado a la tercera potencia. Estas dos expresiones son términos semejantes. Ambos coeficientes están siendo acompañados por las variables x al cuadrado y y elevada a la tercera potencia. Otro ejemplo de términos semejantes, jóvenes, es la expresión 1/6 por a por b por c al cuadrado con la expresión a por b por c al cuadrado. Estas dos expresiones son términos semejantes. Ambos coeficientes están siendo acompañados por las partes literales a por b por c elevada a la segunda potencia. En dado caso de que usted tenga jóvenes, una expresión de este tipo, por ejemplo, 7x con 4y, esas dos expresiones no son términos semejantes. Tienen el mismo exponente, eso sí, pero no tienen la misma base. Esta base es x y esta base es y. Por lo tanto, no son términos semejantes. También cuando usted tenga la expresión, por ejemplo, 7x con 4x al cuadrado, esas dos expresiones no son términos semejantes. En este caso tienen la misma base, pero no tienen el mismo exponente. Por lo tanto, no son términos semejantes. Tienen que tener esto muy en cuenta. Para que este 7x y este 4x al cuadrado sean términos semejantes, o este 7 tiene que tener una x elevado a la segunda potencia, o simplemente ninguna de las variables debe de tener el exponente 2. Okay, ya ahí sí son términos semejantes, la última expresión. Okay, tienen que tener eso muy en cuenta, jóvenes. Vamos a bajar esta parte. Lo otro que deben de tener en cuenta, jóvenes, es que delante de este término a, b por c elevado a la segunda potencia hay un 1 imaginario que no se marca. Ok, tienen que tener esa parte muy en cuenta, que ahí delante hay un 1 que no se marca. Ok, pues nada, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.